Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a un día más de actividades. Les comparto lo que tenemos para hoy. La fecha 18 de noviembre del 2000. Y les recuerdo el tema de nuestro proyecto del mes y el tema de la semana. La curiosidad llena mi mundo de conocimientos, reconocer y valorar nuestra historia. Hoy tenemos matemática. La actividad número 3. Algo súper sencillo. Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con decimales. Ese es el tema global que vino de la guía. Entonces, les leo la primera parte. Bien, dice, trabajaremos con los números decimales y sus operaciones de adición y sustracción. Aprenderás a trabajar con estas operaciones para solucionar situaciones cotidianas. Ahí lo tienen. Ahora, hay una parte muy interesante de los números decimales y de las fracciones. De hecho, aquí nos menciona. Buenos días, profe. Buenos días, Ashley. O más bien, vamos a pedirle a William. William, ¿puedes leernos lo de verde, por favor? Lo de color verde. Los números decimales pueden expresarse como una fracción cuyo denominador es una potencia de 10. Para encontrar la fracción realizamos el siguiente procedimiento. Sí, muy bien, William, gracias. Ahora, aquí viene la parte interesante. Dice que un número decimal puede expresarse como una fracción, es decir, yo lo puedo convertir a una fracción, cualquier número decimal. Pero siempre tendrá un denominador, es decir, recuerden la fracción, ¿no? Dos números, el de arriba numerador y el de abajo denominador. En este caso, esa fracción siempre tendrá un denominador de base 10. Buenos días. O una potencia de 10, es decir, 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Ya vamos a verificar. Ok. Entonces, nos decía esta parte que realizamos el siguiente procedimiento. Entonces, vamos a verificar cuál es ese procedimiento. Recuerden, estamos trabajando en números decimales y ahora los vamos a convertir a fracción. Muy bien, le vamos a pedir por favor a Milena. Milena, ¿nos puedes ayudar diciéndonos qué debemos hacer? Escribe la cantidad decimal en el numerador sin la coma. Eso, Ubica. esa es la primera parte. Muy bien, gracias Milena. Hasta ahí, esperemos un segundo. Entonces, mire, dijo Milena, escribe la cantidad en el numerador sin la coma. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Cuál es? 0,76. 0,76. Ahora dice, escribe la cantidad en el numerador, o sea, aquí arriba, sin la coma. Es decir, esta coma y este 0 desaparecen. Siguiente paso, Milena. Ubica la potencia de 10 en el denominador que contenga tantas cifras como el número decimal después de la coma. Ya, excelente. Entonces, mire, nos menciona Milena que vamos a poner aquí una potencia de 10. Ya le había dicho, ¿no? 10, 100, 1000. Pero para saber cuál mismo ubicamos nosotros, tenemos que hacer lo que dijo Milena. Este número de aquí abajo tiene que contener tantas cifras como el número decimal después de la coma.
Entonces, el número decimal siempre está de la coma hacia la derecha. Entonces, si dice tantas cifras como el número decimal, tenemos por supuesto que verificar cuántas son las cifras del decimal. Tenemos que aquí hay el 7, que es una cifra, y tenemos el 6, una segunda cifra. Por tanto, yo a mi potencia de 10 le ubicaré la cantidad de decimales, pero en ceros. Es decir, si aquí hay dos números decimales, yo le ubicaré aquí 2 ceros. Ahora, ¿puedes leer la observación, Milena? Esta de aquí, Milena, por favor. En el numerador escribe 76 y en el denominador 100, porque el decimal tiene dos cifras después de la coma. Eso, muy bien, Milena. Ahora vamos comprobando. ¿Puede alguien, por favor, buscar su calculadora y dividir 76 para 100? Ponga 76 dividido para 100 y nos dice cuánto dio. 76 dividido para 100. 0.76. 0.76. Ok. Justo lo que tenemos aquí, justo nuestro decimal. Es decir, si está bien expresado, si está bien, por así decirlo, traducido. Hola, profesor. Buenos días, traducido al idioma fracción. Ahora hay que saber traducir también, ¿no? Muy bien, veamos uno más. Oscar, ayúdanos por favor con el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el número decimal? 6,254. Ya, perfecto, perfecto. Ahora miren, hasta el momento los estamos leyendo así, 6,254, pero aquí es donde había cierta cosa, ¿no? Que la guía como que se saltaba, pero ya vamos a aprender cómo se leen exactamente estos números. Hasta el momento estamos así como mencionado, 6,254. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Oscar? Para pasarlo a fracción, traducirlo al idioma fracción. Según lo que hemos mencionado, bueno, yo ubico la cantidad en el numerador. Es decir, esto de aquí, yo lo pongo aquí arriba, pero sin la coma. Es decir, esta coma de aquí no la voy a utilizar. La pongo como si fuera 6,254. Ahora, nuevamente, recuerden, para expresarlo en fracción, potencia de 10. Es decir, yo ubico de cajón, es decir, obligatoriamente yo tengo que ubicar mi número 1. Y tengo que verificar después, por supuesto, de cuántos ceros estará acompañado. ¿Por qué hay 3 ceros aquí y no 4? O no 2. ¿Por qué? Porque hay precisamente 3. Bueno, hay 3 por lo que nos mencionaba el segundo paso, ¿no? Dice que ubiques la potencia de 10 en el denominador que contenga tantas cifras como el número decimal después de la coma. Es decir, después de la coma comenzaban hacia la derecha los decimales. Tenemos un decimal, 2 decimales, 3 decimales. Por tanto, si yo tengo 3 decimales, voy a acompañar mi número 1 de 3 ceros. ¿Puedes leer la observación, Oscar? En el numerador escribe
6.254 y en el denominador 100.000. No, no 100.000. Verifique, por favor. 1000. 1000. Sí, 1000. Continúa, Oscar, por favor. Porque el decimal tiene 3 cifras después de la coma. Eso. ¿Alguien podría, por favor, verificar esta división? 6.254 para 1000. 6.254 dividido para 1000. Tiene que salirlo de aquí. Sí me salió, profe. Sí salió. Excelente. Sí. Ahora, vamos haciendo dos más. Entonces ponga 78,03. Ese lo vamos a pasar a fracción. Vamos a traducirlo a fracción. $78,03. Ese es mi decimal. Tengo que traducirlo a fracción. ¿Qué la hice? Ok, cuéntenos. ¿Qué puso en el numerador? ¿Qué puso en el numerador? Ujú. Bien. En el numerador. Numerador es el de arriba, acuérdese. Numerador el de arriba, raya de fracción, y el que está debajo, denominador. 7.803 Ok. y abajo puse 100. ¿Comprobó con la calculadora? Sí. ¿Alguien que certifique? ¿Alguien más que lo haya realizado? O certifique la división 7.803 dividido para 100. Confirme. Por favor. Dame resultados. Confirmó. Excelente. Gracias, Erika. Muy bien. Gracias, Erika Ganchoso. Ok, gracias, Erika Lema. Muy bien. El hecho es que no es difícil. No es difícil traducir un decimal a una fracción. Solo hay que estar concentrados y saber cuál es el decimal, que es el que está desde la coma hacia la derecha. Recordemos, para el denominador de base 10, nosotros acompañaremos el número 1 de tantos dígitos como hay aquí, después de la coma. Si hay 3, como en este caso, yo pondré 3 ceros. Si en este caso, después de la coma hacia la derecha hay 2 dígitos, yo pondré 2 ceros. Si habría solo 1, por supuesto yo solo pondría un 0. Muy bien, ahora sí, después de ver esto, continuemos. Dice, ahora para multiplicar un número decimal por 10, por 100 o por 1000, simplemente tenemos que desplazar la coma. Dice, desplazamos la coma decimal tantas cifras a la derecha como ceros tenga el número. Por ejemplo, vamos a hacer un zoom aquí.
Vamos a hacer un zoom en zoom. ¿Quién nos podría relatar la secuencia? Doménica Guerrero, ¿puedes relatar, por favor? Lo de aquí. Toda la fila, la primera fila. Recuerde, la fila es la horizontal. ¿Cuál es el número decimal? ¿Cuál es el número decimal? Aquí. Ahí hay un error. Ya lo voy a corregir. Doménica, ¿te sientes bien? No. Ay. Si deseas, puedes desconectarte nomás y descansar. No. Ok. No se preocupe. Doménica Viracocha, ¿puedes relatar, por favor? Doménica. Hey. Hola. Ok, Ashley, ayúdanos, por favor. ¿Cuál es el primer número? El decimal. El 0. Ok, completo. 0, 326. excelente. Ahora, ¿por cuánto lo multiplicaremos? Ajá. 32. ¿Por cuánto lo multiplicaremos? Por 100, exacto. Ahora, ¿cuál es el resultado? 32,6. Eso. Y ahora, ¿por qué? Note por qué Ashley. Dice, desplazamos la coma decimal. Es decir, esta coma sufrirá un cambio de posición. ¿De qué depende ese cambio? Bueno, de tantas cifras a la derecha como ceros tenga el número. Es decir, depende de mi número. Perdón, lo hice al revés. Ay, caramba. A ver. Ahora sí. Depende de mi número de aquí. Depende de mi multiplicador, que es el de aquí. Yo verifico cuántos ceros tiene. Por tanto, hago lo siguiente. Verifico que tiene 1, que tiene 2. Entonces, ¿qué es lo que hago con mi coma? Yo la corro a la derecha el número de ceros que tenga aquí. Si yo tengo 2 ceros, eso quiere decir que yo la voy a correr a la derecha 2 espacios. La corrí un espacio, la corrí otro espacio. Queda aquí, justo como nos menciona aquí el resultado. Este 0 de aquí podría estar aquí, pero es innecesario porque 0,32,6 es lo mismo que 32,6. Ahora, por favor, verifiquemos con nuestra calculadora esta operación. 0,326%. Y debería dar esto de aquí. Está correcta. Está correcta, excelente. Ahora, ¿qué nos dice la observación? Ashley. Ashley, con usted estaba. Usted es la relatora hoy día. Dígame, profe. Que lea la observación. ¿Qué hicimos? Desplazamos la coma 2 cifras. Excelente, eso es lo que hicimos, tal como nos mencionaba Ashley. La coma la desplazamos el número de ceros que vimos aquí. Si fueron 2, la desplazamos un espacio, 2 espacios. Y quedó entre el 2 y el 6, justo como la vemos aquí. La siguiente, Ashley, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el número? Micrófono. 4,178. 4,178, ya, perfecto. Ahora, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 1000. Ok, ¿cuántos ceros tiene el número 1000?
3. 3. ¿Cuántos espacios vamos a recorrer la coma? A la derecha. 3. 1. No, 3. Porque recuerde, depende de cuántos ceros tenga aquí. Si tiene 3, yo la voy a recorrer 3 espacios a la derecha. Entonces vamos bien. Yo la tengo aquí. Está entre el 4 y el 1. Aquí está sembrada la coma. Yo la corro un espacio, 2 espacios y 3 espacios. Ya queda fuera. Por tanto, ya no es necesario incluirla, porque queda 4178 como. Ya no me es útil, porque no hay ningún decimal. ¿Alguien puede, por favor, confirmar nuestra multiplicación con su calculadora? Está correcto. Sí, ¿Está correcta? Excelente. Ahora, espérenme un segundo. Ya, no era aquí. Ok, entonces, usemos otra. Por favor, multipliquemos 86,23. 86,23 por 10. Aló. 86,23 por 10. ¿Qué está trabajando? Sí. No me despache, ya voy yo a la plaza. Ya voy a traerle yo de otro lado. Y ya te voy a traer, ya te voy a comprar una de más. ¿Cuánto? Sale el mismo número. No, pero por 10. Es por 10, no es por 1. Si lo multiplicara por 1 me diera el mismo número, eso sí. Pero por 10 no me puede dar el mismo número. 862,3. Sí, correcto. Correcto. Muy bien. Cuando multiplico por 10 un decimal, corro un espacio, la coma, a la derecha. Fácil. Ahora, 59,99 por 10. Súper fácil. Se puede hacer mentalmente. 59,99 por 10. Mentalmente se puede hacer. Porque solo corro. Por 10. Recuerde, por 1 da lo mismo. Por 10 no da lo mismo. No da. Es imposible que dé lo mismo. 59,99 por 10. 599,9. Correcto. Muy bien. Ahora, 0,00326. 0, le repito. 0,0326. Por 10,000. 0,00326 por 10,000. 32,6. Ok, vamos verificando. ¿Alguien puede confirmar lo que dice Doménica? Sí. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Cuántos espacios se corre la coma? Yo. 1. 1. ¿Segura? 3. 3. ¿Seguro? ¿Cuántos ceros tiene el 10,000? 10,000. 4. 4. El 10,000 es como este de aquí, pero con un cero más. Entonces tiene 4. Se corre 4 ceros a la derecha. Ahora, si usted lo hizo de forma manual, se va a dar cuenta que se queda con unos ceros a la izquierda.
en los en los enteros, ¿sí o no? Queda al menos, se queda con 3 ceros a la izquierda. Ahora, no sé si usted ha escuchado la expresión, eres un cero a la izquierda. Eso quiere decir que eso se lo dicen a una persona que no es muy importante o algo que no es muy importante. Es vaga. O que es vaga. Bueno, ¿por qué? Porque en los enteros, todo cero que esté a la izquierda no sirve de mucho. Se lo puede quitar en cualquier momento. Por ejemplo, digamos que usted saca en su evaluación 9. Le podríamos poner que sacó 0,9. Pero ese 0 está de más. Porque igual con el 9 ya se entiende todo. O que usted sacó 0,009. ¿Y para qué usted incluye esos ceros, profesor? Si es 9. ¿Sí o no? O usted sacó 0,0010. Lo que me interesa a mí es el 10, pues no los ceros que están a la izquierda. Entonces, así mismo, estos ceros que quedan a la izquierda, pero escuche bien, a la izquierda de los enteros, se los puede quitar, se los puede obviar. Ok. Siguiente. Vamos a algo más práctico. ¿Puedes relatar, por favor, Jeremías Balón? O leer más bien. Vamos ahora con otra parte. Ajá. Para multiplicar dos números decimales, multiplicamos igual que con los números naturales. Siguiente. En el resultado se ubica la coma después de recorrer las cifras decimales de los dos números que multiplicamos. Contamos las cifras desde la derecha hacia la izquierda. Ok, súper fácil. Muy bien. Vamos con un ejemplo. Vamos a multiplicar a mano, ¿ya? Luego comprobamos. Vamos a multiplicar 32,6 por 3,8. Déjenme buscar mi cuaderno, ¿ya? Para yo también multiplicar. El 32,6 por 3,8. Vamos a hacerlo a pulso, a mano. Ahora, recuerde lo que menciona allí, ¿no? Usted al principio haga como que esas comas no existen. Haga como si estuviera multiplicando números como regularmente lo hace, con los naturales. Es como si usted está multiplicando 326 por 38. O en otras palabras en criollo, no le pare bola a la coma.
En nuestro primer número, ¿cuántos decimales hay? En 32,6. ¿Cuántos decimales? 32. ¿Cuántos decimales hay? ¿Cuántos dígitos decimales hay? No, esos son los enteros. Los decimales son los que están de la coma a la derecha. 32,6. ¿Cuántos dígitos decimales hay? 2. 32,6. 32 son los enteros. 1. 1. Sí, correcto. Porque es 32,6. Después de la coma vienen los decimales. En nuestro segundo número, 3,8, ¿cuántos decimales hay? 1. 1, perfecto. Ahora, podemos decir que en nuestra multiplicación tenemos en total 2 dígitos decimales. Eso hay que tenerlo presente para el momento de colocar la coma en el resultado. Si alguien ya tiene el resultado en enteros, antes de ubicar la coma, puede decirlo, por favor. Si alguien ya la tiene. $12,388. Ya, perfecto. Perfecto, muy bien. Ahora, recordemos que teníamos 2 dígitos decimales, ¿no? ¿Qué nos menciona aquí? Dice, en el resultado se ubica la coma. Dice, después de recorrer las cifras decimales de los 2 números que multiplicamos. Entonces, nosotros verificamos que tenemos 2 cifras decimales en los números que multiplicamos. El coma 6 es una y el coma 8 es otra cifra o dígito. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a correr la coma, vamos a contar de derecha a izquierda para ubicar la coma. Entonces, tenemos 12,388. De derecha a izquierda. El último número a la derecha es el 8. Entonces, yo cuento 2 espacios hacia la izquierda y ubico mi coma. ¿Cómo le quedó? 123,88. Perfecto. ¿Alguien que confirme, por favor? Y alguien que confirme con la calculadora también, por favor. 32,6 por 3,8. $32,6 por 3,8. $91,28. ¿Seguro? ¿Con calculadora o a mano lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Con calculadora, pero la niña Ashley no atendió y A ver, no ok. la pudo hacer. Ok, tranquilo, escuche. Escuche, por favor, Carlos. Ponga en la calculadora 32,6. Ponga 32,6. No pelee. 32,6 Ya. por 3,8. ¿Cuánto le salió? 3,88. Excelente, confirmado. Gracias, Carlos. Gracias, Ashley. Buen trabajo. No peleen, por favor. Ok. Después de haber hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. No pelee, tranquilo. Siguiente. Ok, dice, expresa o traduce cada uno de los valores nutricionales de la naranja, pero como fracción. Si usted verifica, todos están en número decimal. Vamos a convertirlos a fracción. Toditos. Vamos a hacer esto. Ubicar el número sin la coma como numerador. Y recuerden, ¿no? Abajo le ponemos un base 10.
dependiendo del número de decimales que tenga. Vamos haciéndolo con los dos primeros. Entonces, 0,2 vamos a traducirlo, vamos a expresarlo. Es lo mismo, expresarlo, traducirlo. Vamos a traducirlo a fracción. 0,2. ¿Cómo quedaría en fracción? 0,2 es igual, yo pongo mi número. Recuerden, aquí pongo, dice, escribe la cantidad decimal en el numerador sin la coma. Entonces, si me dice sin la coma, yo pongo esto aquí arriba como numerador. Si le quito la coma, ¿no? Quedaría 0,2. Recuerde, un 0 que está a la izquierda. Yo lo puedo quitar. Por tanto, solo pongo el 2. Ahora, base 10. Tengo que ubicar un número que sea múltiplo potencia de 10. 10, 100, 1000 y así sucesivamente. Pero depende de cuántos decimales yo tenga para saber cuál mismo voy a ubicar. 2 en el numerador. ¿Cuánto en el denominador? ¿Cuánto, querida Ashley? Yo sé que hace frío, es verdad. Tiene razón. Es 10. Es 10, sí. ¿Por qué es 10? Porque yo tengo una cantidad decimal. Entonces, yo acompaño mi número 1 del denominador de la misma cantidad de decimales que yo tenga, pero en ceros. Es decir, si yo tengo aquí una cantidad, yo pongo un 0. Confirme, por favor, en la calculadora. 2 dividido para 10. Profe, ¿nos volvemos a conectar? Sí, por favor. Muchas gracias, Milena, por recordarlo. 2 dividido para 10. Confirme, por favor. A 0 punto coma. A ver, no es 10 dividido para 2. Es 2 dividido para 10. 2 dividido para 10. 0.2. 0.2. Excelente. Siguiente. 21,6. Hay que traducir la fracción. 21,6. Regresamos. Regresamos. Ya está más animada. No. Parece que el día no nos acompaña tanto. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Muy bien, entonces estábamos traduciendo nuestro segundo número. Dice aquí los carbohidratos de una naranja grande. Entonces debemos traducirlos a fracción, expresarlos como fracción. Ese es 21,6. Recuerden, lo primero que hacemos es ubicar el mismo número en el numerador, pero sin la coma. Hago como que la coma no existe. Y ubico en el numerador. Y lo acompaño el 216 de la raya de fracción, mi número 1, y verifico de cuántos ceros debe ir acompañado. ¿Cuántas cantidades decimales tenemos? Aquí decimales. Decimales. Decimales, recuerde. A ver, alto ahí. Profe, Escuche, por favor. La coma separa
los decimales de los enteros. Lo que está a la izquierda, esto de aquí, son los enteros. Todo lo que esté a la derecha son los decimales. Si esto es así, ¿cuántas cantidades decimales tengo? 6. No, no tengo 6. Una. 6 es el número. Yo quiero saber cuántos numeritos hay aquí en el decimal. Hay uno. No se vaya, Carlitos, no se vaya. Sí, 1, perfecto. Ahora, si tengo una, voy a acompañar a mi número 1 del denominador de ¿cuántos ceros? El mismo número 1. de decimales. 1, sí, perfecto. Yo traduzco. Los decimales me dicen cuántos ceros pongo. Si hay 1, yo pongo 1. ¿Cómo me queda mi fracción? ¿Cómo le quedó su fracción? ¿Cómo quedó esa fracción? Ashley, ¿cómo quedó la fracción? Profe, Ajá. 21,6. deja que le voy a servir el desayuno a mi hermano. Ok. A ver, nada que 21,6. Carlitos, tiene tanto frío. A ver, vamos a traducir. Disculpará que no va a salir perfecto. ¿Qué es lo que hago yo? Primero pongo mi raya de fracción. Eso es lo primero que tengo que hacer. Si yo quiero poner un igual, escuche bien, porque esto le sirve ahora y para toda su vida. Si yo le quiero poner un igual aquí antes de la raya de fracción, no lo pongo aquí arriba, no lo pongo acá abajo. Ese es un error común que mucha gente se queda hasta grande. Apréndalo ahora, apréndalo bien. Usted lo pone en medio de la raya de fracción. Ya me quedé congelado, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya me quedé congelado. Espérenme un segundo que ya me descongelo. Ya ahí me descongelé. Ok. Entonces, mire. Yo lo pongo aquí. Siempre va a ir aquí un igual. Siempre. Alguna vez, por supuesto, no tan separado. Déjenme borrarlo y ponerlo mejor. Y a usted le van a ver que usted hace esto y usted van a decirle que tuvo un buen profesor, que usted sí atendió y que usted viene de una buena escuela. Siempre el igual va aquí, en medio de esta raya. Siempre, en medio. Una partecita arriba y una partecita abajo. Ok. ¿Qué es lo que hago yo? Para mi numerador. Esta X de aquí es mi enemiga para mi numerador. Esa no existe. Yo pongo mi número aquí. 2, 1, 6. Listo. Como le decía, disculpe los números porque no me van a salir perfectos con el mouse. Ahora, como yo sé que va a ir un base 10 aquí, yo siempre pongo mi número 1. Siempre. Ahora, tengo que saber de cuántos ceros la voy a acompañar. ¿Cómo lo sé? Por la cantidad de decimales que haya. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? 2. Decimales. Son 2. Estos son los enteros. Y estos son los decimales. Hay una cantidad. Solo una. Por tanto, si hay una cantidad, yo voy a poner aquí un solo cero. Mi fracción queda 216 sobre 10. O 216 dividido para 10. Confirme con la calculadora, tenga la bondad, si es que esto da 21,6. ¿Sí? Excelente. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Tal vez no lo comprendió y tengamos que hacer otro ejercicio. Por favor, dígalo con toda libertad. Hay que hacer el cuadro. Hay que hacer el cuadro. Sí, esa es una excelente pregunta. Gracias. Mire, ¿qué podemos hacer? Hagamos el cuadro. Espérenme un segundo. Ya, hagamos el cuadro e incluyámosle aquí otra columna. Y aquí vamos a poner las fracciones. ¿Ya? Estos decimales como fracción. Entonces le vamos a incluir una columna más. Y le ponemos aquí fracciones.
o fracción. Fracciones le podemos poner, ¿ya? Y así mismo usted va a traducir todos a fracción. Ahora dice, responde. ¿Qué vamos a responder, Carlos Lora? Lo de color morado aquí abajo. ¿Cuál es? Responde cuál es el valor nutricional Total de la... total de la naranja. Eso. Naranja. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Bueno, vamos a sumar todos estos decimales. Todos. Y aquí vamos a poner un total. ¿Ya? Ok. Recuerde, por favor, no cometa. Yo ya se lo he dicho antes abiertamente. Yo hasta colegio cometía el mismo error, que no sabía cómo sumar decimales, porque ubicaba a la mansalva, como dirían por ahí, esas comas. ¿Por qué? Simple, porque en mis tiempos, mire, escuche bien, en mis tiempos no nos enseñaban esto, porque esto se enseña con cosas prácticas, y en mis tiempos todo era con números enteros, porque manejábamos otra moneda, que era el sucre. Eso solo ahí no había centavos, ahí era de cientos y de miles. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Siempre mi coma una debajo de las otras. Siempre mi coma una debajo de la otra. La coma lo va a guiar a usted. Entonces, usted va ubicando así. Siempre su coma debajo de la otra. La coma será su guía. La coma lo va a guiar a usted. El siguiente es 1,7. Pone la coma. ¿Sí ve cómo las comas están una debajo de otra? Pone el 7 acá, pone el 1 aquí. Esa va a ser su guía. Recuerde, la coma lo va a guiar. Muy bien, vamos a borrar esto. Recuerde que tiene que sumar y sacar el total del valor nutricional de la naranja. Creo que hasta el momento he comprendido bastante bien todo, ¿verdad? Creo que sí. Sí. María José. Lucía. María José y Lucía. Valentina. Chicos, respondan, porque si no es como que les estoy hablando al monitor, pero estoy hablando con personas. Respondan, por favor, si están allí. Sí. Sí, ok. Ok, muchas gracias. Profesor, Cuénteme. ¿qué hay que sumar? ¿Qué hay que sumar? Ok. Esto de aquí, todos estos números. ¿Puede hacerlos en una sola suma? Sí. Ubicar como si fuera la lista del mercado, uno debajo de otro. Todos estos de aquí. Para sacar el total, el valor nutricional total de la naranja. ¿Ya? ¿Respondí a su pregunta? Diga que sí, por favor. Gracias. Excelente, muy bien. Observa las fotografías de Quito antiguo y contesta de forma escrita cuál de las 3 fotos expuestas te gustó más. ¿Cuál le gusta más? Esta de aquí con un tranvía al parecer, personas caminando. Esta más amplia con los buses, ¿cómo eran? ¿Sí ven los buses que tenían como trompita tenían? La siguiente, esta de acá. Espérenme un segundo que ya vengo. Vaya pensándolo. Oh, no me tengo que ir. Ok, aquí estoy. ¿Cuál le gusta más? Sí. La tercera. Ah, está color, ¿verdad? La segunda. La segunda está más amplia. ¿Alguna vez usted vio un bus así que tengan esta prolongación aquí para el motor? No. Nunca. Ok. Así eran, mírenlos. Ok. ¿Qué nos menciona aquí? Ahora responde las preguntas planteadas en la siguiente situación. ¿Puedes leer, por favor, Lucía Pauta? Lo de color morado.
Los dueños de una casa fotográfica quiere ver postales a la turista con imágenes, Vender, Lucía. de Quito antiguo. Los precios de estas se explican en el siguiente cuadro. Sebastián compró 2 fotos Sí, de Sebastián. 10 centímetros por 15 centímetros y 3 fotos de 15 centímetros por 21 centímetros. Diego compró 4 fotos de 13 centímetros por 18 centímetros y 2 de 15 centímetros por 21 centímetros. Y Camila compró una foto de cada medida. ¿Cuánto tendrá que pagar cada uno por las fotos que compraron? ¿Quién de los 3 gastó más dinero? Eso, muy bien. Entonces le voy a explicar uno. Aquí hay 3 chicos, ¿no? Sebastián, Diego, Camila. Le voy a explicar brevemente lo de Sebastián. Este cuadro nos dice cuánto cuesta cada foto. Dice, Sebastián compró 2 fotos de 10 por 15 centímetros. Es decir, estas de aquí, 10 por 15. Cada una, mire que dice por unidad, cuesta 85. Si compró 2, usted tendrá que multiplicar 0.85 por 2. Allí obtiene cuánto gastó en estas. Aparte de eso, dice que y 3 fotos de 15 por 21 centímetros, es decir, las de acá abajo. Cada una cuesta $1.88. Si compró 3, bueno, usted tendrá que multiplicar 1,88 por 3. Entonces obtendrá un segundo resultado. Finalmente, usted sumará el resultado de esta primera multiplicación. Buenos días. Con el resultado de la segunda multiplicación. Profesor. Sí, Héctor, mira, cuando uno llega tarde a un lugar, mejor se queda calladito porque estás interrumpiendo. No te preocupes, Héctor. No te preocupes, tranquilo. Ok. Muy bien. No es por supuesto que te estoy llamando la atención. Yo comprendo lo que pasó, pero nos cortas la idea, ¿ya? Tranquilo, tranquilo. Igual usted sabe que tiene las diapositivas y me puede preguntar después. Ok. Entonces usted suma el resultado de su primera multiplicación con el resultado de la segunda multiplicación. Así usted sabrá cuánto gastó en total Sebastián. Porque una pregunta es cuánto tendrá que pagar cada uno. Entonces usted tendrá que calcular cuánto gastó Sebastián, cuánto gastó Diego, cuánto gastó Camila. Al final tendrá que responder quién de los 3 gastó más. Eso es súper fácil porque cuando usted responda a la primera pregunta, ya puede comparar quién gastó más para responder la segunda pregunta. Preguntas, preguntas y preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Muchas gracias. Siguiente. Listo. Para finalizar, tendremos una actividad, pero mire que se ha escogido unas precisamente con las que estamos trabajando. Porque las otras, las que no están aquí, la 3 y la 4, con esas teníamos que trabajar con la lectura precisa de estos números. Y como la guía no nos mencionó eso, entonces todavía no los podemos hacer. Yo no le puedo enviar a una piscina olímpica sin haberle enseñado a nadar, ¿verdad? Ya, entonces por eso es que todavía no las vamos a hacer. Pero ya, por supuesto, en esta semana o la otra, que ya veremos esa parte, será extremadamente fácil para nosotros realizar. Hasta el tanto, dígame, Lucita.
No vamos a hacer esa parte. La 3 y la 4 no, mire que no están aquí. Pero ¿qué sí vamos a hacer? Cuadernillo de matemática, mire que el segundo KIR, el que viene ya específico para matemática. En la página 70, las actividades 1 y 2. En la página 71, las 5 y las 6. De hecho, yo le corté esos pedacitos precisamente para ponérselos aquí y que usted no se pierda, no diga por qué no está la 3, por qué no está la 4, sino que aquí ya tiene lo que debe realizar. Algo súper fácil, lo que hemos visto hoy. Sumas, aquí hay una resta, pero es algo fácil. Recuerde, guíese siempre por la coma. La coma es su guía. Muy bien. Ahí lo tiene. ¿Preguntas? ¿No? Entonces puede por favor activar su camarita. Dígame, cuénteme. Sí, hay que hacerlo en la casa. Hay que hacerlo en la casa. Ok. Muy bien. Excelente. Active su camarita, por favor, para sacar la captura. Profe, Sí. ya hicimos los pastelillos yo y mi abuelita, los de espinaca. ¿Qué tal? Nos salieron bien. Sí. Estaban ricos. Solo que no en un horno, sino que en un, así como en un molde, pero en la cocina. Ah, ya está bien, está bien. Muy bien, Germán. Salieron. Excelente. Excelente. Muy bien, vamos a las 3. 1. Ahí se activan todos. 2 y 3. Muy bien. Muy bien. Me caen bien. Me caen muy bien. A ver, esperemos un segundo. Dejen salir de aquí. Nueva diapositiva. La pegamos aquí. Y estamos listos. Muchas gracias, chicos, por su atención. Eso es todo. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Por favor, me escriben si necesitan ayuda con alguna operación. Hasta mañana. Profe. Chao. Hasta mañana. Chao. Chaito.